Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Este capítulo describe la conversión de Saulo de Tarso y allí inicia la predicación del apóstol Pablo del Evangelio de Cristo. Esa transición, esa transformación poderosa que Dios produce en la vida de este gran misionero. Mira, todo aquel que se encuentra con Cristo Jesús es transformado y por eso el capítulo 9 llega para darnos esperanza. No importa quién tú seas, no importa dónde estés, lo bajo que hayas caído, lo que hayas hecho, no importa. Dios puede transformar tu corazón si tan solo tú permites que Él lo haga. Es interesante todo lo que dice este capítulo. 3 aplicaciones podemos sacar de allí, muchas más, pero voy a mencionarte 3. Primero, la conversión es un proceso sobrenatural que cambia la vida. Interesante, un milagro poderoso, la conversión. Por eso el Evangelio es poder de Dios, dijo el mismo Pablo. Poder de Dios, dinamita. Segunda lección, la obediencia a Dios puede llevar a situaciones incómodas. Como le pasó a Pablo, muchas situaciones incómodas tuvo que experimentar. Ahora, después de haber aceptado la misión, tuvo que enfrentar rechazo de los mismos cristianos, porque obviamente ellos tenían un concepto de Saulo, quien era perseguidor, pero ahora al saber que estaba allí predicando, ellos empezaron a dudar y era obvio lo que menciona aquí el capítulo. Era obvio porque lo veían que era perseguidor y que había asesinado a muchas personas. Ahora estaban en duda, no sabían si realmente estaba convertido o estaba utilizando alguna artimaña para engañarlos. Y tercera lección, la predicación del Evangelio es una responsabilidad compartida. Es decir, no solamente es para unos, es para todo aquel que acepta el Evangelio de Cristo Jesús, debe convertirse en un misionero. Es importante entonces que leamos la palabra del Señor y veamos todas estas lecciones que Dios tiene para nuestra vida. Dice la Biblia, Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respirando amenazas. Él tenía deseos, ansias, hambre de sangre de cristianos. Y en la muerte de Esteban no fue el único al cual él pudo acabar con su vida. No, la Biblia dice que fueron muchos más. Cuando en el capítulo 26 Pablo relata su conversión y presenta algunos detalles importantísimos que cuando lleguemos allí vamos a profundizar más. Pero allí dice el versículo 10 y 11, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Nótese bien cómo él confirma y dice que no solamente fue Esteban, fueron muchísimos los que murieron, muchísimos cristianos perdieron su vida y tal vez a muchos de los cuales ahora Pablo les iba a predicar, algunos de ellos tal vez les asesinó un familiar, un amigo. Imagínate ahora tener que predicarle la palabra de Dios a estos. Ese es el desafío, ese es el poder del Evangelio. Por eso es que la predicación lleva una responsabilidad y nos lleva a situaciones incómodas. Llegar Pablo, yo creo que se enteró muchas veces que estaba predicando en una iglesia y alguien le dijo, mira, tú asesinaste a mi papá, a mi primo, a mi hermano, no sé. Es una situación incómoda. Ahora imagínate cuando llegue el fin del mundo, resucite Pablo y se encuentre con Esteban. Allí, ¿cuál será la situación? Obviamente ya no habrá rencor, pero es sorprendente, es una sorpresa grande para Esteban ver a ese hombre que se estaba deleitando con su muerte, verlo allí justificado y salvo. Ese es el verdadero evangelio, querido hermano, el amor del evangelio de Cristo Jesús, que no importa tus errores, no importa tus dificultades, si tú te entregas al Señor, Él puede hacer de ti una gran persona. Ahora empieza un relato interesante. Dice el texto que Pablo, o Saulo más bien, porque todavía no era Pablo, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Damasco. ¿Por qué Damasco?
no tenemos alguna razón cierta en sí, hay muchas especulaciones, tal vez porque en Damasco era la ciudad donde se estaba asentando mucho el cristianismo, había muchas iglesias cristianas, entonces tal vez pudo ser por esto, pero no tenemos una razón así concreta. Lo cierto es que Pablo pide para ir allí, tal vez quizá también él tenía alguna amistad con las autoridades de aquel lugar y podrían darle autorización para perseguir a los cristianos. Ese era el plan de Pablo o de Saulo, era el plan, era el objetivo de él. Pero mira que Dios tenía otro plan. Aquí vemos algo interesante, querido hermano. Tú y yo podemos tener muchos planes, tú y yo podemos trazar muchas metas, pero es finalmente Dios quien aprueba esto, porque es Dios quien realmente sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Y cuando tú y yo, querido hermano, vamos a trazar alguna meta, algún plan, es importante que tengamos en cuenta a Dios, porque Él es el que lo sabe todo, Él es el que conoce todo, conoce el fin desde el principio, sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso la mejor forma es entregarle a Él nuestro corazón, nuestros planes y nuestras metas. Luego, cuando va en el camino, dice el texto bíblico, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, varias cositas aquí. Algunos han dicho, es que iba en un caballo y cayó del caballo, y esa es la idea que tienen algunos, pero la Biblia no lo registra. Simplemente dice que cayó a tierra. No dice en qué iba, simplemente dice que cayó en tierra. Y cuando cayó, escucha la voz. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debas hacer. Interesante. Y dice la sierva del Señor, Mensajes Selectos, página 23 del año 1899. Qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Cuando el Salvador se reveló ante Pablo, en los brillantes rayos de su gloria, quedó lleno de aborrecimiento por su obra y por sí mismo. El poder de la gloria de Cristo podría haberlo destruido, pero Pablo era un prisionero de esperanza. Quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado, pero eso sucedió para que pudiera tener vida espiritual, para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Cuando despertó su conciencia, actuó acusándose a sí misma enérgicamente. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en su alma. Estaba embargado de amargos remordimientos. Ya no se consideraba justo, sino condenado por la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. En los días y las noches de su ceguera tuvo tiempo para reflexionar y se rindió ante Cristo, sintiéndose impotente y sin esperanza. Solo Cristo podía perdonarlo y revestirlo de justicia. Amén. Qué maravilloso y qué bueno es que Dios tiene esperanza para todos nosotros. Dice la sierva del Señor, la nueva fe parecía haber adquirido vida renovada y energía renovada en Damasco. El trabajo de suprimirla debía amenazar allí y Saulo fue escogido para esa obra. Este fue el mensaje o la comisión de Saulo, pero no contaba con encontrarse con Cristo Jesús. Y la sierva de Dios en Mensajes Selectos, página 142 del año 1897, sigue diciendo: Saulo tenía energía y celo abundantes para eliminar una fe errónea persiguiendo a los santos de Dios, encerrarlos en prisiones y hacerlos morir. No mataba con sus propias manos, pero tenía voz en las decisiones y las sostenía con intenso celo. Preparaba el camino y entregaba a los creyentes del Evangelio en las manos de los que les quitaban la vida. Pablo mismo dice, refiriéndose a su celo: yo estaba enfurecido sobremanera contra ellos, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, recurría no a los más humildes e ignorantes, sino a los más respetados religiosos del mundo,
a los hombres que tuvieron una parte al entregar a Cristo a la muerte, hombres que poseían el espíritu y el modo de pensar de Caifás y los de su círculo. Saulo pensaba que si esos grandes hombres tenían a disposición ayudantes religiosos y decididos, sin duda podrían terminar con ese puñadito de fanáticos. De modo que Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cristo permitió esto, y muchísimos perdieron la vida por creer en él. Pablo creía sinceramente que estaba persiguiendo a una secta débil, ignorante y fanática. No comprendía que él mismo era el confundido y engañado y que por ignorancia seguía bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Por eso, cuando Jesús se le aparece, él queda ciego, para que en esa ceguera entienda lo ciego que estaba, porque realmente estaba enceguecido por Satanás. Así que él pensaba que veía, y esta es la diferencia entre un ciego y un enceguecido por Satanás. Un ciego sabe que está ciego y necesita ayuda, pide ayuda. Pero el enceguecido por Satanás, él cree que ve, pero realmente está ciego. Así que Pablo estaba enceguecido por Satanás, pero no lo comprendía o no se daba cuenta. Pero cuando queda ciego, ahora se da cuenta realmente lo ciego que estaba, lo enceguecido más bien que estaba. Y por eso Cristo mismo se le aparece para que él se dé cuenta. Y Pablo tenía que llevar consigo en el cuerpo, en sus ojos que habían sido secados por la luz celestial, las marcas de la gloria de Cristo, dice la sierva del Señor. Él debía cargar las marcas de aquel que por mucho tiempo persiguió. Y cuando se le aparece, entonces él temeroso pregunta: ¿quién eres? Y entonces después que Jesús le dice: yo soy el que tú persigues, Pablo le dice: yo quiero hacer algo, Señor, pero no sé, dime qué debo hacer. Y qué maravilloso que ahora estaba dispuesto a dejarse utilizar. Y mira, este hombre encumbrado, este hombre poderoso que tenía autoridad en su voz para matar a muchos, ahora tener que ser ayudado por sus sirvientes, aquellos que les comisionaron para que lo acompañaran, ahora tuvieron que llevarlo hasta el lugar donde Dios le había pedido. Y había entonces en Damasco, dice el versículo 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero mira, Ananías, los prejuicios que tenía, lo que te decía al principio. Estas son las cosas incómodas a veces en el ministerio, en la predicación. Porque Ananías se entera de que es Saulo, aquel que él conoce, y le dice: Señor, pero es que he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El prejuicio que había una muralla, un muro allí, pero Dios derriba esta muralla, porque sabes, Dios no está interesado en los prejuicios. Él simplemente nos envía a predicar, querido hermano. No importa quién sea, no importa el pasado que tenga una persona. El pasado no puede condenar a alguien. Cuando se entrega a Cristo Jesús, Él perdona. Isaías 43:25 dice: Cristo, yo soy el que borró tus pecados y no me acuerdo más nunca de ellos. Así que nosotros debemos aceptar esto, querido hermano. Pero a veces nosotros permitimos que el pasado nos condene. Mira, Pablo, este pasado terrible que tuvo, pero Dios lo perdonó. Dios lo limpió y ahora lo convierte en un predicador. Y le dice el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Mira cómo derrama o cómo quebranta, derrumba este prejuicio que había en la mente de Ananías. Y Ananías fue e hizo el milagro en Saulo. Pablo, dice la sierva de Dios, Pablo fue bautizado por Ananías en el río de Damasco. Entonces se fortaleció con alimento e inmediatamente comenzó a predicar a Jesús ante los creyentes de la ciudad, los mismos a quienes había tenido el propósito de destruir cuando salió de Jerusalén. Y allí el Señor está pendiente de la vida de Pablo, ahora convertido en un gran predicador.
ahora convertido en un plantador de iglesias. Pero antes de esto tuvo que pasar 3 días ciego, 3 días. 3 días duros para Pablo, 3 días de desaprender muchas cosas, 3 días de oscuridad para que en esa oscuridad él pudiera ver la luz. Por eso es que la Biblia dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Y esto ocurrió literalmente en la vida de Pablo. Él lo comprendió de esa manera, porque él estaba en la oscuridad pero no se daba cuenta. Él pensaba que veía. Él creía que estaba en lo correcto, que los cristianos estaban equivocados y que el mandato de Dios era ir a acabar con los cristianos. Ese era el concepto que tenía Saulo. Pero al pasar 3 días ciego, 3 días en oscuridad, él comprendió. Y Hechos de los Apóstoles, página 96 al 98, dice: el Espíritu de Dios utilizó estos 3 días de ceguera para iluminar la mente del afectado. En la tranquila oscuridad, Saulo pudo recordar las profecías mesiánicas, pudo aplicarlas a Jesús de Nazaret y examinar su propio pasado teniendo en cuenta sus nuevas convicciones. Cuán grande debe haber sido su angustia, cuán fervientes sus plegarias en procura de perdón, cuán dulce la dádiva del perdón de Cristo. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Mira esta obra poderosa que pasó en la vida de Saulo de Tarso. Ahora Pablo, el evangelista, el predicador, pero vio la gloria de Cristo. Esa luz que penetró en sus ojos y lo dejó ciego, esa luz, mira, aquellas mismas palabras del mártir Esteban en el capítulo 6 y 7 que leímos hace algunos días, cuando Esteban dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esas palabras habían sido una blasfemia frente a los ojos o a los oídos de Saulo el fariseo. Ahora ese mismo Saulo vio al Hijo del Hombre en la gloria del Padre. Sus compañeros oyeron la voz, pero no entendieron, no comprendieron, no distinguieron las palabras, pero no percibieron la forma de aquel que habló. Esos detalles prueban que fue un suceso real. Pablo se encontró con aquel que antes le había parecido una blasfemia cuando Esteban lo mencionó. Ahora él se dio cuenta que era real y que estaba en el camino equivocado, y por eso se convierte en un predicador poderoso de la palabra del Señor. Claro, tuvo que aprender muchas cosas, pero como te dije, esos 3 días fueron de reflexión, y ahora el versículo 20 en adelante viene un suceso de predicaciones. Saulo predica en Damasco. Mira, los cambios o los planes de Dios, cómo son diferentes a los nuestros. El plan de Saulo de Tarso era llegar a Damasco, tomar prisioneros a los cristianos, asesinar a muchos, aunque él no era el que lo hacía, pero daba la orden. Ese era el plan de él. Pero Dios aparece en el camino y le cambia los planes. Y ahora Saulo, convertido en Pablo, llega a predicar, dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mira bien, eso que a él le parecía una blasfemia, ahora lo empieza a predicar, ahora lo empieza a hablar, a enseñar. Los que lo oían quedaban maravillados, atónitos, obviamente porque ellos entendían que Pablo había llegado a asesinarlos, pero ahora empieza a predicarles. Mira los planes de Dios, cómo nos cambian los planes nuestros. Por eso es que nosotros no podemos trazar un plan sin primero consultarlo con Dios. Pasados muchos días, dice el texto, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y allí empiezan las situaciones incómodas en el ministerio de Pablo, y empiezan los sufrimientos, algunas cosas, persecuciones. Pero aparece en medio de ellos un hombre llamado Bernabé, y este hombre empieza a hacer una obra poderosa, a conciliar. Bernabé tiene un trabajo maravilloso de conciliación, no solamente aquí, sino vamos a ver a lo largo de la Biblia en otros momentos donde Bernabé concilia también. Una obra de conciliar y de hacer que los judíos, algunos judíos, los cristianos, acepten el mensaje que Pablo está predicando. Querido hermano, nosotros debemos entender que los prejuicios no nos llevan a ningún lado. Mira, los judíos estaban prejuiciados con Saulo de Tarso, y con justa razón, pero cuando Dios llegó a la vida de este hombre lo transformó, y eso es lo que nosotros debemos aceptar. No importa quién haya sido la persona, si Cristo lo transforma en forma completa, y ahora
su mensaje o su obra puede ser utilizada por Dios. Esto es lo que debemos entender. No podemos limitar el poder de Dios. Hay personas que intentan hacerlo y por eso interfieren en las decisiones de otros. Cuando una persona va a decidirse por Cristo Jesús, empiezan a decir, no, él no está preparado, él es esto, él es aquello, él no va a cambiar, tratando de limitar el poder de Dios. Pero mira, ¿pudo cambiar Saulo de Tarso? Y qué gran cambio, mira el gran cambio que tuvo. Asesino, ahora a un resucitador, porque resucitó muertos. Interesante, predicó la palabra de Dios con poder, con autoridad, y muchos se convirtieron, y él plantó muchas iglesias. Querido hermano, acepta el mensaje de Cristo Jesús, porque el mensaje de Él transforma corazones. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas ido, lo bajo que hayas caído, Dios te puede levantar, puede transformar tu vida y llenarte de poder. ¿Qué debes hacer? Aceptar a Cristo Jesús y permitir que Él entre en tu vida. Viene otro relato más sobre la curación de Eneas y Dorcas o Tabitha, que es resucitada, pero el mensaje central que quiero dejar en tu mente en este momento es: escucha la voz de Cristo, ábrele tu corazón y deja que Él transforme tu vida, una transformación completa que te encamine hacia los planes de Dios, que trastorne tus planes y tú permitas que los planes de Dios en tu vida se puedan realizar. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!